Hola chicos, esta es la segunda parte de la clase de herramientas de análisis, ¿sí? En esta clase nosotros habíamos hablado un poco de diseño de interfaz de usuario, algunas cosas a tener en cuenta. ¿Qué es básicamente interfaz de usuario o user interface? Es una forma en la que nosotros representamos visualmente la información y le damos interacción al sistema del lado del usuario, ¿no? Lo hacemos a través de componentes gráficos, componentes alfanuméricos, básicamente texto a imágenes o iconografía, como para representar estas acciones, ¿sí? Hay un campo más amplio sobre esto que es UX o User Experience, que se encarga de desarrollar esto en mucho más detalle, pero para los objetivos de nuestra clase nos vamos a centrar en lo que es la interfaz de usuario propiamente dicha. Cuando se realiza un diseño de interfaz, o sea, nosotros, como les decía, usamos este lenguaje escrito, iconografía, tooltips, tenemos que considerar los tipos de usuario y el tipo de sistema con el cual estamos trabajando. Tenemos muchas herramientas de las cuales ahora vamos a recordar algunas de ellas para poder hacerlo. Wireframes, mockups, tenemos además herramientas que nos permiten realizar esto, pero siempre tenemos que tener en cuenta al usuario en particular, porque por más que usemos iconografía que nos parezca clara, lenguaje escrito que parezca que es claro, incluso con tooltips que nos pueden ayudar a mejor manejar una interfaz, siempre podemos tener algún problema o que no estamos visualizando realmente nosotros o que el usuario no comprende, con lo cual es muy importante tener un feedback permanente del usuario como para ver qué también está siendo desarrollado la interfaz. ¿Cómo visualizo estas interfaces que voy haciendo? Tengo dos tipos de herramientas. Uno es el wireframe, que es básicamente una representación gráfica en su estructura más simple de cómo se va a desarrollar una interfaz. Por ejemplo, estamos viendo acá un ejemplo de hecho real tomado de Google de un wireframe de Facebook, donde podemos ver el diseño en 3 columnas, podemos ver las barras de búsqueda que tenemos, alguna iconografía básica que estamos empezando a tener, ¿sí? Noten que no tengo los colores todavía de Facebook, me estoy tratando de enfocar más en la información que se representa en la página y las funcionalidades que va a tener. La idea es hacer una versión muy resumida, si bien útil a nivel gráfico, de cómo se va a representar. Eventualmente también tengo una evolución del wireframe, donde empiezo a tener una versión más cercana a la final, donde se incluyen ya los colores, empiezo a usar iconos, empiezo a usar cosas más avanzadas y me da un componente visual mayor. La diferencia entre un wireframe y un mockup es básicamente que en el wireframe yo me concentro en qué voy a representar a nivel de información y el mockup ya tengo más bien una cuestión de marketing. De hecho es muy útil a nivel más de análisis y de diseño inicial el wireframe y el mockup como una presentación final para el cliente de qué es lo que podemos llegar a hacer. Para tener en cuenta esto de crear mockups y wireframes efectivos, me tengo que enfocar en el uso, es decir, cómo lo va a usar la persona que lo recibe, qué tan fácil es de entender, también tener en cuenta qué tan fácil va a ser de programar, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad del negocio en base a los requerimientos de negocio que tengo? ¿Cuál es el objetivo de esa pantalla? O sea, si yo diseño una pantalla, tiene que tener un objetivo, tiene que o brindar alguna funcionalidad o dar alguna comunicación, ¿sí? ¿Y qué tipo de usuario le va a poder va a acceder a la misma? Si es una persona que es un cliente que por ahí no tiene formación, alguien que es un usuario interno que se le puede entrenar, es alguien con conocimiento técnico, quizás no necesita que sea tan simplificada, se puede expandir la funcionalidad. Otra cosa a tener en cuenta es justamente qué es lo que me va a impactar en la representación visual, qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Más allá del componente humano, que lo vimos con el tema de usuarios, tipos de usuarios que van a estar trabajando, tengo que tener en cuenta los requerimientos que yo voy a estar tratando de cumplir a través de la funcionalidad que se representa en la pantalla, ¿sí? Y cuáles son los datos que voy a capturar o voy a tener que recuperar para mostrar en la pantalla en sí, ¿sí? De dónde los voy a sacar. Con lo cual es importante tener en cuenta todo esto al momento de diagramarlo para que el wireframe sea realmente representativo del sistema en sí, ¿no? Algunas herramientas que vimos como ejemplo para crear mockups: InVision.com, Android Studio tiene muy buena herramienta que de hecho ya permite sacarlo como un XML, Draw.io, Pidoco.com,
Balsamiq también, si bien Balsamiq tiene una versión paga, un trial bastante corto, pero hay otras herramientas que se pueden usar. Se puede usar realmente cualquier herramienta de dibujo, con un poco de maña, pero como para realmente usar herramientas que permitan trabajar, podemos hacer con herramientas específicas para desarrollo tanto de mockups como de wireframes. Siempre tener en cuenta entonces, cuando hablo de mockups y wireframes, que tienen que ser útiles, tienen que representar realmente el sistema que estoy realizando, tienen que ser consistentes con la definición, es decir, tienen que ser consistentes con los requerimientos que tengo y tienen que estar aprobados, es decir, vistos por el cliente final y que ellos me digan que está bien la pantalla que estoy por desarrollar. ¿Sí? Porque efectivamente a veces uno piensa un flujo de trabajo a través de una pantalla, no lo verifica con tanto el promotor del sistema, el stakeholder o el usuario, y podemos llegar a tener un problema que se nos está escapando por el simple hecho de que no somos siempre expertos en el negocio de la persona que está trabajando o en la funcionalidad que nos están pidiendo. Después tenemos en cuenta siempre esta definición entre frontend y backend. El frontend es básicamente la representación gráfica, la capa en la cual tenemos la interacción del usuario con el sistema, y el backend es justamente la parte de atrás donde tenemos los procesos, las bases de datos, procesos podemos verlos como jobs, en el caso que ustedes lo piensen desde la base de datos, o procesos estorados o cosas así, ¿sí? A veces es difícil detectar si el problema, usualmente el problema suele ser de backend, pero a veces tenemos problemas en el frontend porque el frontend no es claro, no está mandando bien la información al backend, con lo cual siempre tenemos que tener en cuenta al menos la posibilidad de que el problema sea del lado del frontend. Bien. Usando los wireframes y los mockups, nosotros podemos hacer un flujo de wireframes como para poder ver cómo se va a mover la aplicación de acción en acción. Lo podemos hacer, acá está representado como un smartphone, ¿no? Pero se puede hacer con cualquier aplicación que veamos para ver justamente cómo se va a hacer el flujo de la persona a través de todo el proceso, cómo va a fluir la funcionalidad. Es muy útil para eso, de hecho. Tenemos la idea de hacerlo tipo conceptual, es decir, sin dibujar necesariamente la pantalla, sino representarlas de alguna manera con las acciones que se pueden hacer y qué va a pasar si una acción falla o no, a qué pantalla me muevo, qué mensaje va a mostrar, ¿no? Hablamos también en esta clase de los procesos en el sistema, donde empezamos a hablar primero qué es un proceso. Vimos que un proceso es básicamente una secuencia de pasos, los pasos tienen que ser de tipo lógico, y para trabajar con procesos en sistemas los tengo que poder automatizar, es decir, los tengo que poder llevar al sistema. Cada proceso va a tener un estado inicial y final, es decir, una entrada y una salida, en definitiva. Tengan en cuenta que la salida de un proceso se puede convertir tranquilamente en la entrada del subsiguiente. Documentar procesos es algo que la verdad es que se hace muy poco, ¿sí? Pero es muy útil, y de hecho es muy útil también como parte de una definición funcional o una especificación de requerimiento, porque me permite visualizar el paso a paso, las personas que interactúan, y si yo voy a hacer un cambio puedo ver exactamente dónde va a impactar ese cambio. Y además puedo ver un flujo completo de procesos en el sistema. A veces quizás no puedo diagramarlos todos, porque bueno, es un sistema muy grande, pero si diagramo los principales, sobre todo a nivel de proceso detallado, que ya vamos a ver qué es bastante útil. ¿Cómo los represento? Empezamos con los procesos principales, que son los procesos de alto nivel que yo voy a tener, ¿sí? Que la relación entre pasos es un poco más leve que por ahí la relación a otros niveles de procesos. Me da una vista general de todo y además me suele coincidir con la agrupación funcional en el sentido de que si es un sistema modular es muy probable que todos los, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la pantalla, toda la administración del cliente lo maneje en un módulo de CRM, ¿sí? Por verlo de alguna manera. Después subprocesos, donde dentro de cada proceso principal, volvemos a tomar el ejemplo de administración de clientes, empezamos a hacer los subprocesos dentro del mismo, como por ejemplo registración, administración de perfiles, acceso a contenidos. Me dan un poquito más de detalle de cómo van a manejarse los pasos, la relación entre los pasos es mayor, ¿sí? Y me da un poquito más de detalle a medida que voy avanzando. De hecho, puedo hacer subprocesos de subprocesos si lo llegara a necesitar, no es algo que se haga mucho, pero
de nuevo, es bastante útil y me suele coincidir, si tengo una agrupación funcional, con las funcionalidades en los módulos. Fíjense que en el módulo, que podría ser CRM, que se hace la administración de clientes, tengo una funcionalidad de registración que también me coincide con el proceso de registración. Finalmente todavía no vamos a ver un poquito la utilidad. Al hacer esta representación gráfica a varios niveles, me da una idea general de todos los procesos que tengo en el sistema. Esto es muy útil hacerlo, sobre todo a nivel de proceso y el proceso para todo el sistema, porque me da un diseño general visual de todo, ¿sí? Me ordena las ideas también en el sentido de que si voy a tocar algo, sé exactamente en qué módulo está, qué proceso o subproceso voy a tocar. Y además me ayuda también a ver quizás una buena forma de dividir funcionalmente la documentación, siguiendo los procesos y los subprocesos de alguna manera. Después tenemos los procesos detallados, que en definitiva yo tomo un subproceso y digo, bueno, esto lo necesito detallar un poquito más, viendo quién lo hace, qué se hace, cómo se hace y dónde se hace. Dónde se hace en el sentido a veces de ambientes virtuales, por supuesto. Entonces empiezo a dibujar los procesos y esto lo puedo hacer a través de diagramas de actividades, ¿sí? Que lo podemos hacer en forma simple. Cuando el proceso es bastante simple, de hecho podría llegar a servir, pero también podemos hacer un diagrama de actividades representado en distintos carriles, que de hecho es muy similar a los diagramas de proceso del estándar BPMN, sin usar tantos iconos por supuesto, pero que me permite justamente empezar a ver el detalle, donde cada carril me representa a los actores o funcionalidades o subsistemas que van a empezar a trabajar. Y de esa manera puedo representar las acciones que se va a hacer a cada uno de esos niveles, ¿sí? Con lo cual empiezo a detallarlo con mucha mayor manera, ¿no? Y finalmente tenemos un ejemplo acá, algo simple, donde tenemos un proceso de registración, empieza cargando datos, ¿sí? Verifica que los datos sean válidos, etc. Puedo incluso agregar, que estamos viendo en este ejemplo como pagos, pagos y procesar pago, subprocesos que después los puedo volver a detallar. O sea, que sea un proceso detallado no significa que no se pueda detallar más o que no pueda agregar, por ejemplo, procesos que después van por otro lado. ¿Qué tan útil es? La realidad es que es extremadamente útil. Sirve como herramienta para dar una revisión lógica de los pasos, una herramienta de análisis muy útil cuando uno está viendo cómo aplicar un requerimiento, sobre todo algo que sea bastante complejo. Me permite dar un soporte visual a la idea. Simplifica el peer review en el sentido de que si yo lo tengo que ver con algún compañero para ver qué le parece la aplicación, es más fácil de ver y me clarifica muy bien cuáles son los puntos de entrada y salida del proceso, lo cual es extremadamente útil. Si usáramos el estándar BPMN para representarlo, sí que lo podemos usar, es muy fácil de hacer. Tenemos ahí en pantalla algunos de los ejemplos, lo pueden googlear igual porque hay algunas variantes que se pueden encontrar para el BPMN, pero es básicamente cómo se puede representar a través de actividades, eventos, lo que son las puertas de decisión y el flujo de secuencia. Hay más detalle como lo pueden ver, pero con esas tres cosas se debería poder representar la mayoría de las cosas que se van a realizar. Se pueden agregar por supuesto comentarios. Algunas herramientas que nos permiten hacer esto, bueno, nuestro viejo y querido Diagram.net, que antes se llamaba Draw.io, lo permite hacer, ¿sí? Y esto fue lo que nosotros hablamos en la clase correspondiente a procesos. Bien, subo este video, les preparo el siguiente, como les había prometido, y recuerden que el parcial es el 17. Nos vemos y tengan suerte.